la permanencia de limpiavidrios sobre la avenida Mariscal López a través de una ordenanza municipal para capacitarlos y darles un puesto de trabajo digno. La propuesta fue presentada por un concejal. El ideólogo de este proyecto comentó que fueron verificados aproximadamente 80 cruces semafóricos en la capital, en donde fueron entrevistadas unas 270 personas y el día de hoy se comenzó con un plan piloto donde estos trabajadores tendrán la posibilidad de ser capacitados con el fin de acceder a un trabajo digno y de esta manera abandonar la calle, así lo expresó el concejal Daniel Centurión. De esas 270 personas, hoy arrancamos con un plan piloto de reconversión laboral en lo que es el circuito de la avenida Mariscal López, desde Madame Lynch hasta la avenida Brasil, donde ahí identificamos 27 personas en 4 cruces semafóricos y estas 27 personas vamos a buscar sean insertados laboralmente. Ya ingresaron algunos, entregan el escurridor y firman un contrato laboral, donde ya no van a estar en las calles en condiciones indignantes y de acuerdo a la demanda laboral fueron insertados en distintas actividades o menesteres, por ejemplo, área de limpieza, lo que tiene relación con la cuestión gastronómica, cocineras, cocineros, en tema de mantenimientos, lo que se refiere a plomería, electricidad, y ese tipo de actividades de mando medio que se requiere realmente. Y dentro del componente del convenio existe también la capacitación. Lo que se va a buscar es la capacitación de estas personas para que puedan crecer laboralmente dentro de estas empresas. En lo que respecta a los menores de edad en situación de calle que se dedican a la limpieza de vidrios, se trabajará conjuntamente con la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, ya que varios forman parte del programa Abrazo. Y si bien la intención de la Municipalidad de Asunción es retirarlos a estos limpiavidrios de la calle, ellos aseguran que sí aceptarían la propuesta, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuántos mil guaraníes aproximadamente hace por día? Y 80, 100 mil guaraníes por día. No te puedo dar, por eso es que nosotros no podemos también salir de la calle si nos va a dar un solo miserable o qué. ¿Bajo qué condición ustedes irían con la municipalidad si le ofrece ese trabajo? Y si nos va a dar un sueldo mínimo, porque eso únicamente que nos va a alcanzar a nuestras criaturas para irse a la escuela, porque tienen que ponerse ropa, zapatillas, esto, aquello, no es porque ellos se van a la escuela y le dan un kit escolar, con eso tienen que vivir. Y entonces nosotros queremos un sueldo mínimo y seguro médico para nuestros hijos. Si nos da un trabajo, si nos da un fijo, porque nosotros necesitamos al día, tenemos familia, que hay de comer al día. Como todas personas necesitamos de comer al día. Así, si nos da una oportunidad al día de comer, no mensual, necesitamos al día, que sea un 50 por día. ¿Al día cuánto vos sacás de la calle? Acá al día 50 por día para mi hija, porque yo tengo 2 hijas, le meto a la escuela, uno entra en 3er grado y uno entra en 1er grado. ¿Qué le querés decir vos a las autoridades ahora mismo, al presidente de la República? Al presidente de la República que le protejan a los niños de la calle, porque antes a mí no me protegieron. Yo salí a los 5 años de la calle y que no, hay calle, no le coy estudio, no le coy baile. La municipalidad te ofrece donde tener trabajo, orejota o reputata calle. Ajá, la municipalidad o menos se la tiene trabajo seguro, ajá, si me muere japejane, me infierno mejane. Y por su parte, los propios conductores de los automovilistas que circulan estas avenidas principales aseguran que esta es la mejor manera en que estos trabajadores puedan salir de la calle. Señora, ¿te parece que la municipalidad debería de darles trabajo y retirarlos de la calle? Y puede ser, creo que sí. ¿Te parece la mejor manera? Sería bueno educarles primero. Parece que sí, sería muy bueno que se busque una forma más honrada y menos forzada, sí, muy molestosa. Cabe mencionar que este es un plan piloto y que con el correr del tiempo no se descarta la posibilidad de extender la misma medida con los limpiavidrios de las demás avenidas de la capital.